Bueno, en cuanto a los contenidos del seminario, que son bastantes, Bastante, sí. eh, digamos que hay algo que es muy claro frente, por ejemplo, a caminada de asuntoría, digamos como uno de los temas a los que hemos llegado a reflexionar últimamente, digamos, porque al momento ya de hacer el trabajo fue como las reflexiones del territorio. Sí, digamos que la mayoría o casi todos tienen un énfasis muy grande en este tema del territorio y además, digamos, del legado que la arquitectura puede llegar a dejar. Digamos, en el tema de caminada, él usaba más como partes tradicionales de su cultura Mm, para, digamos, materializar este legado y mejorar unas condiciones de vida de las personas que, pues, que habitan Brin. Pero digamos, en el tema de Rossi, además de eso, a mí me llamó mucho la atención como el carácter efímero que él manifiesta también en sus obras, digamos, en el Teatro del Mundo. mm, eh, pues él hacía un énfasis, además de toda esta composición que él había creado, en este carácter como tan efímero que también puede tener la arquitectura y que se vuelve también como un componente muy importante de lo mm. que hemos estudiado. Yo creo que es o sea, lo importante y la forma en la que uno puede relacionar, por ejemplo, caminada, Suntoria Rossi es, digamos que si bien no hay conceptos que se mantienen iguales, sino como que se transforman un poco, uno podría ver como esa visión de las cosas en sí y de la unidad de lo múltiple que en sí cada uno de los tres empieza a trabajar. Cada uno, digamos que pensándolo en una manera distinta. Sí, así Que es. digamos que es lo claro y que es lo importante es que uno se da cuenta que los conceptos en realidad no es que se mantengan iguales, sino que lo interesante es ver cómo transmutan Evolución. y evolucionan dependiendo, digamos, que el contexto que lo rodea. El caso, pues digamos que en el caso de Rossi está el caso italiano, eh, y es un poco más teórico, más abstracto. En el caso de Sumter es un poco más ontológico y es en sí. Y en el caso de caminada es un poco en sí con el territorio, como Sí, habíamos dicho. y es Y como digamos más que empírico en el caso de sí, caminada, en el, sí. sí, en el caso de caminada lo interesante es que eh, es, un, es una arquitectura que es casi imperceptible por la forma en la que se pone en su territorio, Claro, pero digamos que mantiene en sí como una innovación. sí, digamos que se acopla totalmente a lo que ya se viene construyendo en Brin, pero al mismo tiempo implementa nuevas técnicas, juega con ellas, las transforma, como el street bow. Y digamos que en eso está también el verdadero reto, como entender un territorio y entender las costumbres, digamos, de Mm, una población para llegar a proponer algo. Digamos que algo que a mí me gustó mucho es que genera como una sensibilidad diferente hacia la arquitectura, digamos, todos los temas que vimos. En el caso de Peter Zumthor, la manera en la que él logra describir un lugar mm, simplemente con las sensaciones que le evoca ese lugar o con características específicas que recurren a la memoria y que logran, digamos, transmitir la idea completa de lo que puede llegar a representar la arquitectura, hace que se genere una sensibilidad más profunda con respecto como al trabajo de componer. mm. También hay algo muy interesante y es lo que uno termina reflexionando ya después de haber visto todos estos temas y es un poco como cómo proyectan esos grandes arquitectos, por decirlo así, sí, como ese tipo de otras herramientas proyectales en las que uno no está acostumbrado porque uno siempre piensa en el proyecto Sí, y uno empieza a ver, digamos, cómo se empieza a acercar Rossi, cómo se empieza a acercar Sunto. Y no es que sea un acercamiento completamente subjetivo, porque obviamente también hay un avance objetivo y técnico muy interesante, sí, sino que lo más interesante es ver un poco de dónde surge el proyecto de uno, o sea, uno de qué manera está componiendo y por qué tipo de razones compone. Y digamos que la única forma de hacer ese tipo de reflexiones no es previo al quehacer, sino, sino posterior, como exacto, en revisión hacia la obra. y Es donde uno durante realmente, y todo el durante, tiempo. es durante donde uno casi que se da cuenta en la forma en la que uno proyecta, como llevando a cabo esas reflexiones en ese estado de proyección o después de haberlo revisando los trabajos. Sí, es cierto. Y digamos, también otro tema que me pareció muy interesante es el modo en que para llegar a entender, digamos, una autobiografía o uno de los textos que leímos, se recurren a diferentes fuentes y se recurre a analizar el trabajo de artistas, digamos, Mm, Edward Hopper o Boyce o diferentes como
personalidades que en verdad le brindan a uno otra idea como de apreciación no solo del arte, sino de cómo eso también se va materializando por medio de la arquitectura. Y digamos que, o sea, lo interesante, por ejemplo, de un referente artístico es que uno a veces tiende a pensar que, o a veces uno tiende a ser muy literal cuando escoge un referente artístico. Digamos que si uno ve, no sé, un cuadro rojo, uno quiere imitarlo y hacer una casa roja. O ese tipo como de formalidades que son muy, muy obvias. Sí, es Digamos, cierto. lo que uno realmente entiende es que el referente artístico realmente se entiende objetivo y conceptualmente y se intenta es, lograr una sensación similar o una admiración hacia ese tipo de construcciones como imaginativas. Sí, exacto, y también la parte técnica, digamos, en la última conferencia que vimos de Peter Zumthor, él hablaba de un proyecto en el cual él se había sentido motivado como de rescatar toda una estructura industrial, y digamos que lo que más le llamaba la atención como tal era ese esqueleto del edificio, y era el modo como que se podía llegar a transformar sobre esa estructura todos los elementos para generar una nueva, pues no una nueva arquitectura, sino como un nuevo espacio, como nuevos ambientes propuestos, pero usando la misma base. Entonces digamos que la parte técnica, además de la artística y de todos estos referentes como tan interesantes que pudimos ver, se va volviendo como un factor muy importante y algo que trabaja conjunto, como lo técnico, lo artístico y todo el tema, digamos, sensorial y como vimos en la dura pepita de la belleza, como el modo en que toda esta articulación, esta unión de diferentes elementos, siempre tiene como un carácter esencial que la hace como ser por sí misma una pieza arquitectónica y que cobre fuerza. Entonces se me hace muy interesante. Digamos que en eso, sí, lo que creo que lo más interesante de la dura pepita de la belleza y la forma en la que lo vimos siempre en todo eran como dos cosas esenciales. Y era uno, era que una que era lo más importante era que las cosas eran en sí. Entonces digamos que una piedra es en sí porque ella misma ya trae consigo por sus propiedades físicas y materiales un, un espíritu en sí o una idea cargada de la forma en la que se tenía que tratar. Y digamos que lo que decía Peter Zumthor, digamos lo que uno empieza a articular con Rossi y con Caminada, pues, digamos Caminada un poco más cerca, sí, es que las cosas tienen un valor en sí. Las cosas no tienen algo, un valor que uno se imagine y lo dota de, sino que las cosas tienen un valor en sí y uno tiene que trabajar con esos valores. Y digamos que eso era lo más complejo en Rossi porque las cosas en sí en Rossi eran un poco más como los hechos históricos que él veía a lo largo de las ciudades. Entonces digamos que por eso su arquitectura tendía a ser tan abstracta. Sí, exacto. Y digamos que, como tú dices, al final toda la arquitectura empieza a ser una unión de elementos y un material, digamos en el caso de la madera, encaminada, o también en la iglesia que propuso Peter Zumthor, que cuando se humedece, digamos, el ambiente, la madera suelta un olor a leña, se va volviendo como tal una pieza con una esencia por sí misma, como decíamos, y que logra caracterizar de lleno toda una obra arquitectónica. Entonces, sí es importante entender eso, que para entender la arquitectura como un todo debe también contemplarse como la diversidad de sus pequeñas piezas o de las piezas que la conforman. Y pues se me hace muy importante de todo lo que pudimos aprender. Y también como otra cosa que siempre nos llamó la atención fue como la imaginación, por decirlo así. Digamos que es ese gran debate que tiene Rossi y después tiene Zumthor en su libro, que quizás encaminada es un poco más diferente, pero es la capacidad imaginativa que tiene el arquitecto. Y entonces era cuando Rossi explica que digamos que nosotros nos tenemos que mover casi que al borde de la imaginación, pero mirando desde como el borde de la razón, como entender que hay una subjetividad total, pero que está parado en un marco muy objetivo y muy de decisión. Sí, es cierto, es como no salirse totalmente de ninguno de los dos rangos, como que ambos son bastante importantes. Y además comprender también que la arquitectura, a fin de cuentas, es algo que le permite también al hombre desarrollarse. Entonces, pensar en piezas monumentales que en verdad no pueden llegar a generar como un aporte muy, muy grande a lo que es la vida humana, pues no es muy útil. Digamos que debe también remitirse mucho a los detalles, al modo en que un espacio me puede hacer sentir, al modo en que los materiales, digamos, pueden evocar diferentes, no solo sensaciones, sino
como, no sé si usar esa palabra, pero como atmósferas dentro de los espacios y dentro de la arquitectura. Sí, también que toda arquitectura que uno hace va como cargada un poco de sí. Y Exacto. digamos que la riqueza de la arquitectura también está un poco en reconocer uno que le está poniendo. Uno, sí, como uno qué recursos está usando dentro de su arquitectura Exacto. que ya vienen en sí cargados con uno mismo, como porque qué es lo que hace de uno arquitecto arquitecto, por Sí, decirlo así, como cuál es esa esencia que llevamos nosotros y que imprimimos de alguna u otra manera en nuestro proyecto. Y cómo a partir del entendimiento de esta podemos realmente potenciar nuestra arquitectura. exacto, exacto. Dicen que al final lo que en verdad uno interioriza y lo que uno recuerda es un olor que sintió o una sensación que tuvo o más que un espacio como tal, es decir, como todas estas características que hacen al espacio son lo que al final se interioriza y lo que en verdad debería como llegar a transmitir la arquitectura. Y bueno, Y quizás, pues quizás lo último sería un poco reflexionar sobre un territorio tan, pues que al final nos resultó tan enigmático como Suiza. sí, Digamos que Dios, ahí es muy raro porque uno entra al curso y yo en lo personal no tenía ni idea del tipo de cosas que se hacían en Suiza. yo Digamos que tampoco. para uno la arquitectura de esa parte arriba de Europa se refiere mucho como a la arquitectura de Alvar Aalto Y ya, y si acaso unos pocos referentes, pero uno nunca se estabiliza en esa zona y uno dice como, ah, sí, la arquitectura nórdica o alpina es un poco así, sí, o uno sí. tiene un poco esa imagen en la cabeza de la cabaña típica como Wendy y la vaca. Sí, o del Y, chalet, o de... y los montes, las montañas. Pero digamos que uno se da cuenta que Suiza es una zona que ha sufrido unas transformaciones sociales, políticas, Bastante económicas y grandes. culturales tan interesantes y que eso se debe tanto a ese territorio tan extraño en el cual habitan, en donde hay una serie de fallas geológicas y de montes que generan unas barreras físicas y Total. sociales. Total, digamos que hacen que desarrollen nuevos dialectos Hmm, o que se concentren, digamos, prácticamente que como en una cápsula. hmm. Digamos, en el caso de Brin, que, Es una cápsula que se mantiene en las montañas. Y exacto, digamos que el caso de Brin es un poco raro, pero hay miles de casos en el Cantón de los Grilsones que son claro, pueblos muy pequeños que se encuentran completamente aislados y exacto. que generan unas reflexiones en sí como dentro del pueblo muy interesantes a nivel cultural. Exacto, y digamos también el afán de preservar esa cultura es algo muy, muy importante porque ahora, pues, toca mencionarlo, pero los procesos de globalización hacen que, Son cosas arrasantes, son cosas sí, que hacen que se y uniformice digamos todo. que y digamos que tampoco es una crítica a decir que lo globalizante está mal porque No, nosotros entendemos que obviamente un para proceso allá va el de mundo. globalización Sí, es algo que va a pasar, pero entonces es como cómo uno puede llegar a ser el mediador entre un conocimiento de una técnica local a la cual se tiene que respetar porque hay un reconocimiento de un territorio, también entendiendo que hay una serie de, como de externalidades que van a afectar el proyecto de índole global. así es, así es. Entonces el entendimiento del territorio, de lo que puede llegar a evocar la arquitectura, de, incluso desde de las pequeñas piezas hasta Hmm. las más grandes, todo lo abarca la arquitectura y todo debe contemplarse. Entonces yo pienso que fue como una reflexión muy grande que nos pudo dejar el curso. Y también como un tema aparte, pues nada, agradecerle también a Fabio por todo lo que nos pudo haber enseñado Sí, y porque aprendimos también mucho, de verdad, sí, muy como valioso. a realmente a ver que la arquitectura no está solo en la arquitectura, sino que la arquitectura realmente está en los pequeños gestos que hacen los seres al unirse en sociedad, por decirlo así, o al generar dinámicas sociales. Sí, exacto. Bueno, yo creo que es todo. Muchas gracias.